Ok, pues estamos aquí comenzando en concreto. Nos da mucho gusto estar en esta semana, en estos días, con temas tan interesantes y con personajes que son muy relevantes y ya lo verán ustedes por qué. Porque tiene que ver con nuestros bolsillos, tiene que ver con entidades y son este tipo de sociedades financieras de objeto múltiple en México y su asociación, la ASOFOM, quienes representan una alternativa muy importante para muchos de nosotros y muchas de nuestras empresas. Y aquí hoy vamos a platicar con Emanuel González, presidente nacional de la ASOFOM, al que me da mucho gusto saludar. Emanuel, ¿cómo te va? ¿Cómo están por allá en Regiolandia, digo yo? Con mucho calor, ¿no? Gracias, Mariel, un gusto estar aquí. Les agradezco mucho la invitación y bueno, pues aquí esta charla de café que siempre es agradable, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues acá con climas ya saben cómo es Monterrey, ¿no? Un día estamos a 35 Extremos, caray. grados. Sí, 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 ayer hizo algo de calor, pero ajá, venimos de una semana frío. fría y luego ni hablar hace un par de semanas cuando llegamos hasta 0 grados. Entonces, Qué pues ahora sí cosa. que muy loco esto, ¿no? Pero ya saliendo del Sí, invierno y entrando a la primavera, que para mi gusto es la etapa más bonita en cuanto a clima aquí en Monterrey. exacto. Ya viene lo caliente, Manuel, ya viene Ahí lo viene, caliente. ahí Oye, viene. y no estoy hablando de política, ¿no? Que también ya viene, que Se también ya acercan los viene. dos. Sí, sí, sí. Oye, y Emanuel, pues tú acabas de tomar posesión, ¿no? Te cedieron el bastón, la bandera y Sí. comienzas con todo en este año, ¿verdad, Emanuel? Sí, sí, así es. Ujú. Arrancamos en Ajá. enero y bueno, sí, con un montón de proyectos, cambios, con mucho entusiasmo y con mucho apoyo también del sector de los colegas. Claro. Oye, y sí, sí es un año, pues particularmente desafiante, ¿no? Porque trae en el contexto, pues muchos temas, y entre ellos, pues ya lo hablamos, el político, pero yo quiero antes de entrar en materia que le platiques a nuestro público, por favor, ¿quién es la SOFOM? ¿Quiénes forman parte de la SOFOM? Para que lo sientan como más cercanos ahorita que les digas digan, ah, sí, yo conozco, yo lo he visto, o a lo mejor a mí me han dado un crédito, ¿no? Bien, claro que sí, encantado, Mariel. Pues miren, ASOFOM se funda, bueno, la figura jurídica de Sociedad Financiera Objeto Múltiple nace en México en 2006. Ujú. Tenemos ya 18 años. Y la asociación, a su vez, inicia como todo, ¿no? Se juntan un par de colegas, no eran más de 6, y crean pues Ajá. una asociación informal, naturalmente, como nace todo, y fue tomando forma esto en la Ciudad de México. Mira. ¿Con qué fin? Bueno, pues con hacer frente a diferentes, por ejemplo, a las autoridades, ¿no? Buscar un poquito, combinar esos intereses y poder platicar con las autoridades, con el gobierno, pero también pues tratando de buscar proveedores, tratando de buscar también un frente común hacia la banca de desarrollo, entre otras cosas, ¿no? Estaba como muy nuevo esto. En un inicio, las SOFOMes fundadas por exbanqueros, es mi caso. Yo también, nace la empresa que dirijo, que es Banks, nace en 2006, y Ujú. con un poco de tiempo, pues la asociación fue tomando forma, eh, y fueron agremiándose cada vez más SOFOMes. Para el año 2012 yo conocí a SOFOM y me integré muy rápido. Creo que para aquel Sí. entonces había 30 SOFOMes y había en la asociación y había una necesidad importante de darle atención al norte del país, Sí. sobre Ah, todo el noreste, y entonces nos invita el presidente en su momento, era Luis Quijano, le quedaban 4 meses de presidencia, iba a entrar en ese enero del 2013 Lamberto ujú, Corral, ujú, y pues nos invitan como a darle movimiento a la asociación en el norte. La asociación se divide en 5 regiones en el país, ¿no? ajá, Lleva norte, lleva noroeste, occidente, centro y sureste. Con el ok, tiempo también la asociación empieza a tomar tamaño y entonces se robustece su gobierno corporativo y se crean estas presidencias regionales que ujú, posteriormente, incluso la nacional, empiezan a
a montarse elecciones tal cual, donde se postulan para esas presidencias regionales y las mismas SOFOMES votan para quién los va a dirigir o presidir durante un Ajá. periodo de un año con opción a dos. Entonces regreso a cuando Norte pues no tenía sede y un colega que tenemos aquí en Monterrey y yo Ujú, pues tomamos el Frente del Norte ujú, y empezamos como a crear esa presidencia regional que después sí, fuimos pioneros al hacer un consejo regional. Hoy las 5 mm, regiones tienen su consejo regional. qué interesante. Posteriormente, Ujú, este mismo presidente me invitó como tesorero de la asociación ujú, eh, y luego me invitaron otro presidente a presidir el comité de fondeo. Tenemos 9 comités estratégicos que cada ujú, uno atiende lo que más nos aqueja o lo que más nos interesa. ujú. Eh, y yo presidí el comité de fondeo, que es uno de nuestros principales retos. Y después, pues igual me pidieron o me empujaron a que Ajá, fuera, a que me postulara como vicepresidente nacional y estuve 2 años y medio. Y bueno, ahora tomamos este reto. muy La bien. asociación hoy cuenta con 211 agremiados. Es la asociación más grande de Latinoamérica en número de miembros Ya, ajá, y pues ha tomado muchísima relevancia. Hoy todos los proveedores, las autoridades, los fondeadores extranjeros, inclusive europeos, estadounidenses, pues nos buscan para ver qué negocios podemos hacer. ujú, También las autoridades, el tema regulatorio. Recordemos que las exacto. OFOMES tenemos licencia para operar y tiene vigencia de 3 años. Nosotros Ajá, cada 3 años tenemos que ajá. renovarla o se nos puede quitar esa Por licencia para parte de la operar. Comisión Nacional. Nos regula la Comisión Nacional Bancaria y Valores, pero también la CONDUCEF. Ambas Muy comisiones bien. nos regulan y están Ajá, encargadas pues de esto, ¿no? Nosotros, es importante esto que tocas, ujú, Mariel, porque ajá, nosotros estamos supervisados y obligados, entre ujú, otras cosas, a generar reportes mensuales, trimestrales y anuales. fíjate. Inclu- Ajá, Inclusive tenemos una auditoría anual en materia de lavado de dinero particularmente, y ujú, inclusive hace unos años se creó por ley la posición ujú, de oficial de cumplimiento que tenemos que ujú, tenerla en nuestras ujú, empresas dentro de nuestras nóminas, que ujú, reporta directamente a los consejos y que no hace otra cosa más que precisamente supervisar ujú, la ujú. financiera y darle cuentas a la Comisión Nacional Bancaria. Entonces, importante este tema, ¿no? Sí. Oye, Manuel, es importante también que nuestro público sepa quiénes son las SOFOMES. Y Sí, las SOFOMES, bueno, son la versión, como dices tú, regulada, más transparente, más legal, etcétera, que surge después de las SOFOLES, ¿no? sí, las Este, OFOLES, así es, las exacto. OFOLES incluso dejan de existir, que la Ujú, diferencia pues es simplemente, en aquel entonces llamaban sociedades financieras de objeto limitado, limitado. y lo que Ujú, hacían y su enfoque era dar financiamientos para vivienda. ajá, ajá. Hoy las OFOMES pues no es más que abrieron el campo, ¿no? Sociedades financieras de objeto múltiple, y con esto las OFOLES se transforman o mueren, ¿no? Pues ya no tenía Pues sí. sentido. Si una SOFOM puede hacer lo que hace la SOFOL y más cosas más, pues por eso las OFOLES dejan de existir o se transforman. Sí, y se Eh, diversifican. Ya no es correcto, solamente para el tema inmobiliario, ¿no? correcto. Hoy las OFOMES podemos otorgar cualquier tipo de crédito, arrendamiento, factoraje, crédito automotriz, tarjeta de crédito, cualquier financiamiento lo podemos otorgar hoy las OFOMES. Y es bien interesante esto que dices, porque si ustedes piensan, ¿no? En sus hijos y en los estudios, por ejemplo, ¿no? Hay SOFOMES que sí les pueden financiar esos estudios para sus hijos, Claro, también hay ¿no? algunas especializadas en crédito educativo. Me, me voy Exacto. a, me voy a parar tantito, perdóname, Mariel, es muy sencillo. Lo que pasa es que estoy viendo que no tengo batería y no quiero que se vaya. Dame un segundito, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, para que tengan ustedes el contexto, ¿no? Son la alternativa a la banca y muchos de nosotros quizá no seamos tan del interés de los bancos y no sea tan accesible el crédito o nos parezca muy tortuoso el trámite. Y en cambio, las OFOMES, ¿no? Sí son realmente una alternativa de crédito. Las tienen que conocer.
de alguna u otra manera porque la diversidad de créditos que otorgan, ¿no? Nos puede abarcar a mucha población, ¿verdad, Manuel? Sí, aprovecho tu comentario, Mariel, es correcto. Iba a entrar en esto más adelante. ¿Qué sucede hoy? Hoy la banca y las OFOMES no somos más que complementarios. La banca tiene su mercado, puede atender a cierto mercado, pero bien dices tú, México es tan grande que hay un espacio inmenso de gente y empresas que no están atendidas en Ujú, materia de ujú, ujú, financiamiento ujú. o en materia de inclusión financiera. Te paso un dato. En México, el crédito al sector privado representa un Sí, 40% del Producto Interno Bruto. Es muy bajo. Si nos vamos a países inclusive por debajo en cuanto a tamaño de economías, como Costa Rica, Jamaica, Ecuador, vaya lo que es Centro y Honduras, inclusive ajá, ajá. Centro y En Sudamérica, Sudamérica, te vas a encontrar con que ese 40%, es decir, el crédito al sector privado, llega a niveles del 70, del 60%, 70%, 80%, fíjate, y ni hablar de Chile que está por encima del 100%. Entonces, en México hay un campo muy grande que podemos atender. mucho Si por nos avanzar. vamos, sí, sí, si nos vamos a los que les llaman PICS, que es el sur de Europa, o sea, Portugal, Italia, Grecia y España, también, que son los países con los que nos podrían comparar o nos comparan en algunos casos o en algunos temas, pues podemos ver también esos niveles, 70, 80, 90%. Y otro Fíjate. comparativo que también Ujú, se hace en cuanto a economías es el famoso BRICS, Brasil, ajá, Rusia, India y China. Pasa lo mismo. Entonces México tiene un espacio muy grande, al ser un país tan grande, pues estamos en pañales y el financiamiento se vuelve pues una cuestión obligatoria. Hoy las OFOMES ya traemos 6% del Producto Interno Bruto. Si no existieran las OFOMES, estamos hablando de una colocación, la cartera de crédito de las OFOMES son 1,000 millones de pesos, lo que quiere decir que con todo esto se genera un movimiento económico inmenso, pero además se crean muchos empleos también. Entonces la figura también. tiende a ser fundamental y sobre todo de trascendencia. Ujú, Ahora, ujú. para seguir con el tema de conocer las OFOMES. Sí, Las ajá, OFOMES, las OFOMES se tiene una estimación de que las OFOMES son muy caras. ajá. Les Que las platico un tasas son más poquito de esto. altas. Correcto, Mariel, y les platico un poquito de esto. Bueno, el primer tema, abro un paréntesis, refuerzo que somos entidades reguladas. Entonces, Sí. cuando hay mucha suplantación de identidad y esto es Ay, eso voy. importante, Ajá, es ajá. muy importante. Cuando ustedes reciban un correo, un mensaje en el teléfono, ya sea mensaje o WhatsApp, y ustedes Ujú, reciban por parte de una empresa que ajá. pueden, una oferta de un crédito, hay que meterse a la página de la Conducef, porque Ujú. ahí en la Conducef, si tú pones el nombre de la SOFOM, te va a aparecer si tiene o no su licencia actualizada o simplemente si existe. Hay mucha Exacto. suplantación de identidad, hay que tener cuidado porque piden a veces depósitos por adelantado, comisiones por adelantado, y eso no es una práctica del sector SOFOM. Es importante esto. Ok. Ahora, regresando al tema de las SOFOMES y los costos. ¿Qué sucede con las SOFOMES? Ujú. Aquí hay dos temas. En primer lugar, el costo del dinero para las OFOMES es a veces hasta 3 veces más alto que el de los bancos. Entonces Ok. ya desde ahí no pueden ser iguales las tasas, ¿sí? Ujú. Pero hay un segundo tema muy importante y Ajá. es que las OFOMES estamos más interesados en los proyectos específicos de las personas y de las empresas. Y esto hace que asumamos más riesgo de impago que los bancos. Ok. Nosotros tenemos, nosotros tenemos una cartera vencida, un índice de cartera vencida ligeramente mayor que los bancos, pero al final más alto, ¿no? ¿Y Ujú, cómo ujú. subsanamos eso? Pues bueno, a través de las tasas de interés. Entonces, a final de cuentas, entre el costo del dinero, del fondeo que tenemos las OFOMES y el riesgo que asumimos, por eso se dan esas tasas. Ahora hay que Sí, medirlas también, porque de sí, repente dicen que hay tasas del 70 y del 80%, y no es la práctica común. En ya. la asociación llevamos estadística y para un crédito a una empresa estamos hablando de tasas por el orden del 26 al 28%.
Claro que hay las Ajá. que cobran más y las que cobran menos, pero esos son los datos de tasas promedio ponderadas. Cuando nosotros analizamos un proyecto para una pyme, lo primero que hacemos es asesorarlas. Como digo yo, no vendamos dinero, vendamos consultoría financiera para Ujú. después adecuar un producto financiero al proyecto particular. Porque aquí en México se necesita mucha consultoría financiera también. Generalmente, la tesorería de una empresa está manejada a través, a lo mejor, del asistente del dueño de la pyme. Son las que traen el token, la persona de confianza. ¿Sí? Entonces, no tenemos los recursos en las pymes como para poner un director de finanzas que aproveche la tesorería al máximo, ¿verdad? Y que le genere rendimientos. Y por otro lado, los contadores, pues tampoco hay la costumbre de que den esas consultorías financieras. Entonces, las Ok. SOFOMES tenemos ese espacio, ese tiempo que la banca tradicional no tiene, de poder entender el proyecto particular. Es decir, Ujú. nosotros no financiamos a la empresa, sino al proyecto particular. Y eso nos Claro. permite, eh, de una forma, Garantizar, otorgar más ¿no? créditos y Ujú. además exactamente el retorno de los flujos. Y te paso un dato, María. El Sí. 20%, según Banco de México, el 20% de las solicitudes de crédito que se presentan a la banca Ajá. se aprueban. En el caso de las OFOMES es el 70%. ¿Sí? Ah, pues es que están muy estudiados, muy bien Pues estudiados. tratamos de asumir un poco más de riesgo y acompañar a las personas y empresas y eso hace también, como decía yo, pues También. que las tasas se Oye, eleven. sí, y la verdad es que nos vas dando mucha idea justamente del gran funcionamiento y la gran labor, ¿no? Que hacen las SOFOMES, porque fíjate que después de la pandemia y en la pandemia, no se diga, hubo sectores muy castigados. Como no les iba muy bien con este tema de los cierres y demás, pues bueno, para empezar hubo, pues por lo menos, no va a sacar todas las cifras, pero por lo menos hubo 2,000, restaurantes, por decirlo así, que se cerraron las cortinas y ya no las levantan. Y así podemos hablar de varios sectores, pero varios de estos sectores importantes, productivos, como la construcción o como el turismo, ya fueron como un poco desatendidos por la banca, ¿no? Dijeron, son sectores de alto riesgo, ¿no? Y entonces con las OFOMES pues encuentran la alternativa. Y hay un dicho, Emanuel, que dice, bueno, ¿cuál es el mejor crédito? ¿No? Pues el que te dan, el que te Correcto, dan, porque si correcto. vas y lo solicitas en el banco uno, en el banco dos, y no te lo dan, pues no tienes crédito, ¿no? Es correcto. Entonces está muy bueno, pero allá en el banco, ¿no? En los Y no se números. mueve la economía y no generas Ujú. empleos, etcétera. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces es Sí, muy importante lo que nos estás diciendo tú, ¿no? O sea, nos dijiste que hoy el crédito que ustedes colocan alcanza el 6% del PIB. sí, toda la cartera de Ya, las OFOMES es correcto. fíjate nada más. Oye, a mí me gustaría nada más para seguir en este orden de ideas, ¿cuánto creció el crédito justo, ¿no? A raíz de la pandemia y ahorita post pandemia, ¿cuánto ha crecido su colocación o cómo, qué ritmo lleva? Mira, en la pandemia, durante la pandemia, el sector SOFOM fue el único de instituciones financieras en el país, el único que creció y creció a niveles del 20%. La Wow. cartera de crédito, por ejemplo, de las OFIPOS cayó 5.7%, la banca de desarrollo en general cayó el 9.9%, es decir, bueno, la cartera de crédito en general cayó 6.3%. Entonces, todo lo que es uniones de créditos, la banca múltiple cayó en 10%, o sea, toda la banca, pues. Entonces, fuimos el único sector que creció durante la pandemia, que apostó, y bueno, eso provocó también que siguiéramos con estos ritmos, ¿no? Entonces, las Ajá. OFOMES, claro, como todo, mientras más creces es más difícil mover la aguja en proporciones altas, pero seguimos Ujú. creciendo. Se vinieron Ok. temas después de la pandemia, se vinieron tiempo, cerramos el 2022 con más del 8% de inflación, que es muy alto. Sí. Se traspasan los precios entre empresas. El tipo de cambio para los exportadores baja. Entonces tú pagas en pesos, perdón, pagas en dólares, cobras en pesos, se complica porque tu nómina sigue Todo. siendo la misma, ¿no? Y Sí. bueno, al final las tasas también subieron, entonces este es otro dato muy importante, las tasas suben. Si tienes un crédito a tasa variable,
pues te crece también el pago mensual. En el seguro. caso de las SOFOMES, algo muy interesante que sucedió, y justo Ujú. lo hablamos en la última reunión que tuvimos de consejo en enero, y es que las tasas y el costo del dinero se elevó aún más para nosotros y nosotros redujimos márgenes. No hay un traspaso de precios, estadísticamente te doy este dato, no hay un traspaso de precios en las tasas de interés hacia personas y empresas, y esto es pues una apuesta más que estamos haciendo por México, ¿no? Por sus empresas y personas. Ajá, ajá. Oye, y bueno, la verdad es que nos vamos a quedar bien picados por cuestión de tiempo, pero Sí. Emanuel, sí, porque ahora sí que comenzamos pues a desglosar, a ver y dimensionar la importancia No, de las y luego yo me SOFOMES. empiezo a apasionar, Mariel, me empiezo a No, apasionar no, porque y es me que es un encanta, sector me apasionante, encanta. Manuel, Sí, apasionante. Digo, si tú no lo permites, nos va a quedar pendiente hablar de los desafíos, y mira que es todo un tema. sí, Los desafíos en este año, que está muy complicado, nada más darnos una probadita, porque, mira, además de todo el contexto electoral, que yo no sé si se retraiga un poquito el ánimo de las personas, que dicen, pues a ver, espérate, a ver qué pasa, a ver quién gana, y según, entonces pido el crédito para las personas y las empresas. Pero también por el tema económico. Las tasas de interés todavía no bajan al ritmo que se esperaba, ¿no? Que vamos a ver que la decisión de Banco de México, si todavía la siguen manteniendo o ya empieza a bajar, pero el tema es que se esperaba que para el segundo semestre bajaran de una manera muy evidente las tasas de interés, con ello haciendo los créditos más flexibles, pero no se ve ese panorama. Sí que bajen, no ese ritmo, ¿no? Entonces, el contexto empieza a complicarse. La inflación, no, ya la inflación controlada, baja, pues no, no, de repente rebota, ¿no? Y sobre todo la que nos preocupa, no quiero meterme en términos muy económicos, que la inflación subyacente, que la pero es en la que nos subyacente, sí, debemos de fijar, sí, de ¿no? acuerdo. Y todo esto de lo que les estoy platicando ahorita a nuestra audiencia es, finalmente repercute en el precio, en el costo de los créditos, Sí, ¿no? sí, Como dice Manuel, oye, pues si nos cuesta casi 3 veces más, ¿no? El fondeo a las SOFOMES, pues obvio, el crédito sí tiene que ser más alto en comparación con algunos de la banca, pero te lo dan, te lo sí, prestan así es, así así si es. eres sujeto de crédito. Entonces, nada más para concluir aquí rápidamente una conclusión, y si nos lo permites, te buscamos Claro. para entrarle más a esto de lleno de cómo pinta el 2024 y los desafíos. Nada más dinos una conclusión de qué prioridad o a qué le van a dar prioridad en este año. Muy interesante. Mira, nosotros lo que estamos buscando, el objetivo más importante que tenemos Ajá. es conseguir mayores alternativas de fondeo con Eso. mejores condiciones para traspasarlo a nuestros clientes. Ese es el objetivo más importante que tenemos. Luego, como segundo tema, está la transformación completa digital, porque hoy ya Mm, hicimos mucho trabajo de transformación digital. Ya muchas OFOMES, desde tu onboarding, ya es digital, ¿no? Y eso claro. hace también que pidamos menos papeles de lo que pedíamos antes, ¿no? Menos información para evaluar Menos los créditos. requisitos. Entonces Ajá. viene la transformación digital, que junto con ella, importante, uno de nuestros 9 comités no hace otra cosa más que el Sí, tema de ciberseguridad. El tema de la ciberseguridad del ciberseguridad. sector financiero es fundamental. Ese es uno Sí. de nuestros top también, el tema de De ciberseguridad. evitar toda la suplantación de identidad, los Así es. canjeos. Mucha inversión, El Emanuel, en phishing, este, claro, ese es un reto para mucho. nosotros. Se invierte mucho dinero en ese sentido. Y por último, entre otros que tengo, pero para concluir, el trabajo y el sello que lleva esta presidencia, y es un tema que se ha hablado por todos lados dentro de la asociación, Sí, es ajá, trabajar hacia adentro, ¿sí? Nosotros generalmente como Consejo Directivo Nacional y como comités propones cosas y te mueves para llevarle cosas al socio de la asociación y eso está muy bien. Pero ujú, en este caso yo estoy tratando de hacer algo de abajo para arriba. O sea, yo lo veo así, somos 206 ujú, OFOMES. ujú, Si yo estoy constantemente preguntando qué quieren, qué les duele, cómo le hacemos, lo que ujú. voy a lograr es tener 200 consejeros que me están diciendo cómo hacer las cosas, ¿no? Ah, sí, sí, Entonces sí. todos vamos a trabajar con todos y todos vamos a tener 200 consejeros. Entonces
El chiste es, el hashtag que le ponemos es construyamos juntos Asofón. ¿Sale? Entonces, eso es un poquito en donde vamos a estar todo el año. Oye, muy, muy interesante. Y nos vamos a ver en la bancaria, Sí, por ahí nos vemos en abril. que siempre sí en Acapulco y más bien obligadamente en Acapulco. Sí, Hay entiendo que que por apoyar eso a me acordé Acapulco, en nada más abril. que vamos a Sí, ver cómo están las condiciones, Emanuel, ¿no? correcto, correcto. Sí, Oye, vamos bien. antes de Acapulco, que es hasta el 19 de abril, Sí. permítanos darle seguimiento a este tema, los desafíos 2024 para las SOFOMES y para la SOFOM y para Emanuel. ¿Cómo ves? Bueno, pues los desafíos No, no, básicamente para la están ahí, ¿no? próxima, para la Ah, próxima. la próxima plática, sí, No, sí. vas a tener Encantado de tener oportunidad otra de plática con ustedes, pensarlo. Mariel. Claro que sí, cuenta Que con nos eso. des oportunidad de buscarte, Manuel, para tratar. Ya tenemos el tema ahí sobre la mesa. Te lo dije en 20 segundos, pero sé que te va a dejar pensando y sé que estás trabajando mucho en eso. Tú en lo Encantado. personal, con la asociación y bueno, con todo el contexto, ¿no? Que ya te dibujaba yo y que debemos estar conscientes que pues no ayuda mucho, pero ustedes son expertos en el cómo sí se logra generar ese Trabajamos en ello. crédito, ¿verdad? Trabajamos en Cómo ello. sí se logra dar crédito a todas las personas, empresas de los diferentes ramos productivos que hay en el país. Así que sigamos platicando, si nos lo permite, te volvemos a buscar. Nos vemos, pues, en menos de un mes, unas 3 semanas, antes de la bancaria, así vamos viendo y afinando ya nuestros motores rumbo a Acapulco. Encantado, Mariel. Cuando quieras podemos platicar. No, pues Emanuel González, un joven empresario, talentoso, conocedor y muy comprometido. Además, no es nada improvisado, ya nos contó aquí, ¿no? Toda la trayectoria que lleva dentro de la SOFOM. La conoces muy bien, al derecho y Sí, al revés, Emanuel. sí. Así que vamos viendo los avances, pues en beneficio de ustedes, de los que piden crédito. Ahí están las SOFOMES. Y Emanuel, muchísimas gracias. Un abrazo para ti, saludos hasta Monterrey y platicamos pronto. Mariel, gracias por la invitación a ti y a todo tu equipo y encantado de estar aquí. No olviden meterse, hay más de 200 opciones para pedir un crédito Sí, en asofon.mx. ahí está asofon.mx. Sí. Y nos vemos con Emanuel González, presidente nacional, en menos de un mes, en menos de lo que canta otro gallo. Que estés muy bien, Nos Emanuel. vemos, Mariel, gracias. Hasta luego. Gracias a ti, saludos. Y Bye. bueno, pues aquí nos despedimos, seguimos en la semana, en concreto contigo lunes a viernes, 13:30 horas. Pásatela muy bien.